aquí en el hospital del sanatorio, bueno, se cree desde hace tiempo de que este era un lugar para tuberculosos, ¿verdad? Y como en San José no había un cierto tratamiento y la gente temía de que era tan alto el contagio, entonces automáticamente los mandaban a este hospital como para tratamientos, para estar aislados, ¿verdad? Como si fuera una lepra, como si fuera una enfermedad increíble. ¿Y desde cuándo se cerró este hospital? Este hospital se cerró hace más de 40 años, tengo entendido, porque, bueno, mi papá en paz descanse contaba las historias del sanatorio, ¿verdad? Automáticamente papá nos decía a nosotros que era un hospital que lo alejaban totalmente, ¿verdad? Por el alto contagio. Y aproximadamente papá acaba de morir hace 3 meses y tenía 68 años. Papi muy chiquillo siempre nos contó este lugar. ¿Y sabías si aquí hubo algún fallecimiento, alguna muerte? Siempre, y como la tuberculosis no era tan tratada con antibióticos, o sea, hablemos de la medicina 60 años atrás. O sea, no había tanta tecnología, no abarcaba tanto el hecho de poder tener acceso a medicamentos, entonces por lo menos tenía entendido que les daban placebos para que estuvieran tranquilos, un lugar acogedor donde se sintieran unos iguales a otros, ¿verdad? Que no se sintieran bajo la mirada ¿Sabe por qué se cerró el hospital? ¿Sabe por qué se cerró el hospital? Bueno, el hospital se cerró, tengo entendido, por falta de economía, ¿verdad? El gobierno ya había salido el Hospital San Juan de Dios, ya había otro tipo de lugares de asistencias, exactamente, entonces pudieron tratarlo y a estudiar más en sí la tuberculosis, ¿verdad? De que era tratable con antibióticos, con ciertos medicamentos, y ya me imagino que aquí en Costa Rica la ciencia ya había avanzado un poco más y ya habían venido especialistas en este caso. Y lo mejoraron, ¿no? Y lo mejoraron, exactamente. Entonces ya había un trato de no aislamiento, sino un tratamiento, lo que le daban a las personas. Cuénteme lo de la monja. Bueno, siempre se ha sabido, porque esto estaba llevado por religiosos. Esto estaba llevado por religiosas principalmente. Se habla, se cuenta, ¿verdad?, de que aquí había una monja que era la madre, que era la que era muy cariñosa y todo eso, y siempre asistía a los pacientes con mucho cariño, ¿verdad?, y dentro de su fe, de entrega, ¿verdad?, hacia Dios, entonces veía al prójimo como parte de ellos. Entonces, siempre se ha sabido, bueno, yo tengo 47 años y siempre escuchaba la historia de la monja. De hecho, aquí se filmó una película. ¿Ah, sí? Hay una película hecha aquí en el sanatorio, se llama El Sanatorio, y es costarricense 100%. La miraremos, la buscaremos. Sí, búsquenla porque es filmada, veas, como una cosa paranormal, lo que hay, porque eso es lo que tratan de descubrir. Es un grupo. La historia se desarrolla en un grupo de muchachos investigadores que se quedan una noche aquí en el sanatorio, ¿verdad? Esa película salió, bueno, porque soy cinéfila del cine costarricense, salió hace como 5 años, 4 o 5 años. Lo miraremos. Se llama El Sanatorio. El Sanatorio. Sí, es hecha por gente costarricense 100%. ¿Y estas personas hablan de la monja? ¿Que se aparece por las noches? Casi siempre no tanto lo que habla eso, sino de las cosas paranormales que suceden en cada lugar donde ellos están, que escuchan ruidos. Es como recrear un equipo de investigación, ¿verdad? Hay una parte un poco exagerada de la película, bueno, yo lo siento así, porque toda película tiene que tener es comercial, sí. Sí, pero hay ciertos lugares en que sí, esa película la logré ver, y aparte de eso, la comentaba mucho con mi papá, y mi papá me decía que se creía que ya la gente que había fallecido, estaban por aquí, que no habían ascendido, y que todo eso, ¿verdad? Pero papá siempre me decía que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, ¿verdad? Eso era lo más lógico. Pero sí se habla de monjas, de gente que cuidó de aparecidos. Otra de las historias que hablan aquí es que este sanatorio tiene un cementerio. Muy interesante. Pero no lo vemos. Si usted lo ve a la luz del día, no lo ve. Mi papá decía que se veía en la oscuridad.
en las noches. Solo en la oscuridad. Aparecía en la oscuridad. Solo es muy interesante esta No historia. sé en qué parte, vengo a buscar el cementerio, la verdad, pero papá me decía, Si dice, lo encuentra, solo en la noche, nos avisa. Solo en la noche se echa de ver el cementerio de los tuberculosos. De los que fallecieron aquí, debe ser un cementerio de los que fallecieron aquí. Exactamente. Pues es muy interesante lo que nos cuenta. ¿Cómo se llama usted? Gloria Molina. Pues muchísimas gracias, Gloria, Con por la mucho información. gusto. No, con mucho gusto. Ha sido muy interesante. Espero que les haya gustado, pues es parte de nuestra De la historia. historia costarricense, ¿verdad? Y ojalá que les agrade, ¿verdad? Gracias. El que quiera venir a Costa Rica a buscar la monja, que me avise si la vieron primero o no. Y que nos avise a nosotros. Oh, Muchas sí, gracias. En una de las ciudades más antiguas de Costa Rica, nos topamos con uno de los sanatorios más terroríficos que puedan existir. Sus leyendas dentro de él son numerosas, al igual que sus apariciones fantasmales, sus ritos satánicos y su historia de tragedias y torturas. El Sanatorio Durán ha sido durante décadas y lo seguirá siendo el lugar más rodeado de leyendas y comentarios sobre apariciones en Costa Rica. El complejo de edificios se levanta en tierra blanca de Cartago, con un ambiente brumoso y frío de la región, y en el que poco a poco el tiempo se va carcomiendo los cimientos de aquel lugar. Los que van allí a explorar el lugar aseguran que simplemente con la presencia de aquel lugar ya transmite una sensación inquietante y que en todo momento notan una mirada proviniendo de algún lugar oscuro, observándolos y siguiéndolos por todo el recinto. Ya de por sí esto garantiza que la visita, luego de pagar cerca de $3 a su cuidador, constituirá una experiencia inusual. La historia determinó que el edificio cumpliera una serie de funciones relacionadas con el dolor y la pérdida, ya que fue un hospital para tuberculosos de primer nivel, un hospicio de menores y también una pequeña prisión. Este lugar tuvo su última tragedia histórica en 1973, cuando el volcán Irazú estalló y la erupción dañó gravemente el lugar ya obsoleto. Desde entonces, grupos satánicos acabaron sumiendo las instalaciones en el deterioro y plagándola de grafitis.
El administrador del lugar también cuenta muchas cosas parecidas. Santiago Leighton vive allí y administra el lugar, aunque no sea del todo su propiedad. Él explicó que en las noches se escuchan gritos, golpes en las paredes y pasos en los pasillos. Precisamente Wendoley Leighton, la hija de Santiago, llegó a vivir en el sanatorio cuando tenía 12 años. Allí creció y recuerda que se llevaron más de un susto, pero nada tan grave como para salir corriendo. Con el tiempo se acostumbraron y terminaron valorando lo importante de este lugar, comentando lo siguiente en una entrevista. Recién llegados sí se escuchaban pasos, como si alguien caminara con esas botas de cuero que tienen cadenas, y también se oían cómo movían los bancos de madera que hicieron con los mismos árboles que se caían. Una noche sí me acuerdo que se oyó como a las 3 de la mañana que estaban dando hachazos en la madera. Mi papá salió a ver qué era y no se veía a nadie, pero sí quedó marcada la madera. El padre también fue entrevistado y contaba lo siguiente. No son seres que molesten, no puedo decir que nunca le hayan hecho algo a mis hijos. Ellos, si están ahí, no hacen daño. Y lo que sí se oye es un quejido muy triste y profundo, pero no es solo aquí, sino en otras partes de Cartago, que se oye siempre antes de que pase una tragedia. Es como un grito de dolor que lleva el viento, y al día siguiente muere alguien cerca. En su interior pueden encontrarse todo tipo de fenómenos paranormales. Espíritus de monjas, tuberculosos y doctores rondan el sanatorio Durán. Se ha dicho que los espíritus de pacientes fallecidos allí y de unas monjas se mantienen rondando el lugar. Algunas personas han tenido experiencias desagradables con esta supuesta monja, pues cuenta la historia que los tuberculosos eran maltratados constantemente por el personal que trabajaba allí, y que la persona que dirigía el centro era esa supuesta monja. También dicen que la monja no permitía llevarle agua a los enfermos en la noche, y cuando ella murió, su espíritu quedó vagando, y por eso lleva el vaso con agua por las habitaciones. También está la aparición de otras 2 monjas, de las cuales sí se dice que cuidan a los pacientes. Entre gemidos y llantos de dolor, se pueden ver a 2 monjas vagar por los pasillos, en busca de esos pacientes para sanar su dolor. Hoy en día la gente cuenta que ha escuchado a las monjas en el último piso del sanatorio. Dicen haber visto 2 figuras, como sombras de pie al lado de las gradas, o en uno de los cuartos que están allí. De la monja que hemos mencionado al principio, hay otra historia relacionada con ella. Hace unos años, un joven estudiante de periodismo que realizaba un trabajo en el lugar encontró una monja caminando en el edificio principal. Este chico le hizo una entrevista. Al final de ella, cuando se marchaba, el chico olvidó su nombre, por lo que al salir le preguntó a la hija del administrador cómo se llamaba la monja. Ella, sorprendida, le dijo que ahí no había ninguna monja, pero el muchacho tenía esta fotografías y se las mostró, con la sorpresa que al ver las imágenes en la cámara digital, solo se veía en la forma de una mujer vestida con un vestido azul de monja, pero no se podía identificar su rostro. El susto fue enorme para el muchacho, quien nunca volvió al lugar, y la historia quedó en el recuerdo que se va contando de boca a boca. Pero es solo eso, una historia, pues las fotografías, que yo sepa, no están expuestas a la vista de nadie, ni se sabe de su verdadera existencia. Lo mejor de esto sería poder acceder allí y grabar por uno mismo todo el recinto, impregnarse del ambiente de aquel lugar y contar sus propias experiencias, pues lo demás son solo historias o leyendas. Y cuentan las leyendas que algunos de los pacientes que murieron por la tuberculosis, abandonados por sus familias, no descansaron y por eso se mantienen ahí reviviendo cada noche el sufrimiento, por lo cual se escuchan gemidos de dolor. Lo cierto es que si existen o no existen los fantasmas es un tema controversial, el cual cada quien ve desde su propia óptica, pero no está de más darse una vuelta por el sanatorio Durán y conocer su historia.